Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 22 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Reiteramos, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital, apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza y falta de aire. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Para seguir protegiendo la salud de los yucatecos y evitar un incremento en el número de contagios, del 26 de marzo al 11 de abril próximo permanecerá cerrados tanto al tránsito vehicular como peatonal los malecones tradicional e internacional de Progreso, así como el ingreso a la playa. Los restaurantes que se encuentran sobre el malecón tradicional del puerto continuarán operando bajo los protocolos y medidas sanitarias establecidas para este tipo de negocios. Asimismo, se reforzará la presencia de los amigos de la salud en las playas, para seguir invitando a la gente a evitar lugares concurridos, promover la responsabilidad individual y el fortalecimiento de las medidas de higiene para prevenir la transmisión del coronavirus. Por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal, la Federación ha enviado miles de vacunas contra el coronavirus a Yucatán. El día de hoy iniciamos la aplicación de vacunas contra el coronavirus para adultos mayores en los municipios de Oxcuscap, con un avance del 7% de las dosis recibidas. Junucma con 21%, Chemash 9%, Acanqué 25%, Buxots 17%, Chichimilá con 18%, San Felipe 60%, Tecash 18%, Peto 11%, Izamal 6% y Tinum 11%. También se están aplicando vacunas a mayores de 60 años en Tizimín, 77% y Maxcanú con el 66%. Las vacunas que fueron destinadas a adultos mayores de Ticul, Espita, Canacín, Progreso, Tixcocob y Temozón ya aplicaron en su totalidad. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 206 pacientes en hospitales públicos. 30.028 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 34.381. Hoy se detectaron 51 nuevos contagios de coronavirus. 38 en Mérida, 4 en Canacín, 3 en Valladolid, 2 en Yaxcucul y 1 en Chemash, Jomún, Tecash y Tzucacab. De los 34.381 casos positivos, 279 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 21.371 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.093, en la zona oriente 5.717, en la zona centro 2027, en la zona sur 2.913 y en la zona poniente 4.621. Lamentablemente en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Son 6 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 43 a 77 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica y EPOC. 7 residían en Mérida, 1 en Canacín, 1 en Tecash y 1 en Tzucacab. En total, son 3.711 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 436 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 206 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal.
Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.